Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, está con nosotros en estudios y nos va a ayudar a comprender esta doble mirada que tenemos que dar a la prensa como responsabilidad, pero también en este momento un actor débil, un actor que está expuesto a la violencia y hay que proteger. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bien, acá preocupada por la situación, como todos, y hay que decirlo, son tiempos difíciles para la prensa. Son tiempos difíciles para la prensa porque además nunca hemos, creo que, cubierto la información con tanta información sobre la que nadie tiene ningún control, que rodea el tema y que por supuesto puede tergiversar los hechos o evidenciar que la prensa no está haciendo su trabajo. Existen ambos contextos. En el análisis del Consejo de la Prensa, ¿cómo se define para la prensa el momento que se está viviendo en estos instantes? Crítico, ¿no? Crítico porque es la prensa el nexo entre lo que sucede y la población, ¿cierto? Si es que no hay un periodista en la protesta, si es que no hay un periodista en alguna sesión de Consejo de Ministros, si es que no hay un periodista en alguna actividad pública, la población no tiene cómo enterarse. Y es particularmente complicado, por no decir riesgoso, en la situación de ánimos caldeados de la población, cuando hay protestas, cuando hay tomas de aeropuertos y demás. Y tú lo decías bien hace un instante, Patricia, no es un problema solamente que la policía no facilite el trabajo de la prensa, sino que los mismos manifestantes también o le pegan al periodista, o lo insultan, o no lo dejan entrar a la protesta. Entonces hay una especie de desierto noticioso en algunos espacios donde los periodistas no pueden entrar, ¿no? Tanto porque los mismos manifestantes pueden hacer actos violentos, como que la policía puede también generar muerte o caos también en algunas zonas, ¿no? El ataque sistemático y dirigido a periodistas que no pueden ya en estos momentos trabajar con ninguna identificación, y por otro lado también a canales de televisión, a centros de información en Lima y en regiones, es algo inédito, ¿no? Creo que no lo habíamos visto antes, ¿no? Sí. Y sobre todo que estábamos acostumbrados, entre comillas, a ser blanco de ataque del poder, no blanco de ataque, y ahí hay un fenómeno que es interesante y hay que mirar con calma, de quienes se benefician, en teoría, de que la prensa exista, ¿no? Así es. Tú lo decías bien, cuando hasta hace 20 años, 25 años, acuérdate en el autogolpe de Alberto Fujimori, hace 30 años, mandan militares a los medios de comunicación y ponen censura, ¿cierto? Ha cambiado un poco la figura, o bastante en realidad. Lo que hay ahora es policías, por ejemplo, que golpean a periodistas, los amenazan de muerte, que les disparan, policías que le arranchan su credencial de prensa, que es la mejor manera de un periodista identificarse, que borran el contenido en los celulares o de las cámaras o de las grabadoras. Y pasa lo mismo también con los manifestantes, ¿no? Yo conversaba con periodistas de Lima enviados a Apurímac, a Cusco, a Puno, y con periodistas de esas mismas regiones, y el discurso es el mismo. Acá nos pegan todos, ¿verdad? Hay un fotoperiodista de la agencia EFE, que la semana antepasada, si no me equivoco, sufrió una herida de proyectil en la pierna, ¿no? De parte de la policía. Así es. Fue amenazado de muerte por parte de la policía. Y por otro lado, yo he escuchado también, conversando con periodistas de Puno, que los manifestantes dicen, ustedes acá no van a entrar, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando los periodistas no podemos entrar a los lugares de conflicto? La ciudadanía no tiene cómo enterarse y no hay cómo acceder a la información dentro de este lugar. Es decir, si matan a alguien, por ejemplo, o si hay un infiltrado, o si hay algún tipo de acto violento, ¿cómo nos enteramos realmente cómo son las cosas, verdad? Es entendible que la prensa no tenga el beneplácito absoluto de la población. Ha habido prensa muy responsable. Hay prensa muy responsable. Que sigues usando. A mí me impresiona ver cómo se incendia la pradera desde determinadas tribunas. Yo digo, oye, tienes a tu reportero en calle. Claro. O sea, a ti no te va a caer la piedra en la cabeza, le va a caer a tu reportero en calle, ¿no? Allá no, si no lo haces por el Perú, no, hazlo por lo menos por tu gente. El asusamiento, ¿no? Es de ambos lados, ¿no? Así el asusamiento puede ser por el lado quizás de las protestas cuando se radicalizan, o algunos aspectos de las protestas que pueden llegar a ser violentos. Y también del otro lado, ¿cierto? Claro. Pero la prensa no se puede comportar como los delincuentes, digamos, no, en absoluto, pues. Entonces tenemos una responsabilidad. Hay que ser pues más cívico que el que está tirando piedras, ¿no? Sí. Y queremos recordar al público, nosotros tenemos en el Consejo de la Prensa Peruana un tribunal de ética, que es gratuito, cualquiera de ustedes puede entrar a www.tribunaldeetica.org
y poner un caso de manera digital contra algún medio de comunicación si es que sienten que no ha habido una cobertura ética y responsable. Ustedes, de hecho, están sujetos al tribunal también, ¿no? Entonces, si es que hubiera alguna queja sobre cualquier medio de comunicación del Consejo de la Prensa, incluyendo ustedes, pueden entrar al Tribunal de Ética y hacer su queja, y el tribunal dirimirá y dirá, bueno, acá hubo un error, se tiene que rectificar, etc., ¿no? Entonces es un intento de quizás autorregular y mejorar el trabajo de la prensa. Pero claro, no todos están sujetos a este tribunal, entonces es un poco más complicado pues tener este... Pero eso no quiere alcance. decir que queda institucionalmente sentada la posición del tribunal diciendo así no, ¿no es cierto? No se puede sancionar a un medio que no forma parte de tu gremio, pero sí se puede señalar esta conducta no es apropiada, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Que es lo que se ha estado haciendo, además, Sin ¿no? duda. Y los medios que no son parte del tribunal, y si llega alguna queja sobre ellos, el tribunal cursa una carta al medio y le dice, oye, ¿quieren ser ustedes o no competencia del tribunal? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Willax, por ejemplo, pidió de manera propia ser parte del tribunal. Luego de 2 resoluciones contrarias a Willax, decidieron renunciar, ¿no? Entonces invitamos a otros medios también a que sean parte de esta autorregulación. Claro, pero uno no puede formar parte de una institución solo cuando le agrada lo que le van a decir, mucho menos si se trata de un tribunal de ética. De acuerdo, ¿no es pero es central el aspecto de autorregulación y el tribunal, supuesto. porque eso yo creo que sí que permite que la gente tenga un poco más de confianza en la cobertura de la prensa, que es tan compleja ahora. Cuando pasan cosas todos los minutos y a cada instante vemos un nuevo video en redes sociales, una actualización noticiosa, ¿no? Cada vez mayor información también requiere cada vez mayor autorregulación. Ahí te pido, Rodrigo, que vayamos a un razonamiento que va un poquito más allá de la coyuntura. Sí, la prensa tiene que hacer valer su condición de yo no voy a ponerte en pantalla cualquier cosa. No voy a ponerte en una portada cualquier cosa, no voy a sacar al aire cualquier cosa. Porque sí, efectivamente competimos con una cantidad de información que sale descontextualizada, que no sabemos muy bien su origen, que no hay que invalidar. Un video de una persona que recibe un balazo es un video de una persona que recibe un balazo. Pero los medios hace mucho tiempo, han caído en el juego de si algo es viral en las redes sociales, ¡pam!, lo ponen en su pantalla. Y no estoy hablando de balazos, estoy hablando del niño que salta. Sin ninguna pregunta de quién lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, en qué contexto, nada, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez presentar noticias que me he negado a presentar, que era algo así como inundación en China. ¿Qué parte de China? China es demasiado grande. China, claro, porque así está el video en YouTube y la imagen es impresionante, pero no sabemos más. Y eso nos ha quitado también credibilidad. La alternativa al mar de información de las redes sociales es decir, sí, puede que ser que veas el video en pantalla, pero acá vas a escuchar, vas a ver el video, quién lo colgó, por qué lo colgó. O sea, hay un trabajo que hacer detrás de eso que o se silencia o simplemente se pone la imagen. Ahí tenemos también que cambiar nuestras formas, ¿no? Sí, claro que sí. Ese es el periodismo de la cámara de seguridad de la calle, ¿no? Así es decir, uno accede a la cámara de seguridad, pone la noticia y listo, ya ahí ese es un comentario sencillo. Pero en realidad los periodistas somos personas entrenadas en poder encontrar el contexto de las cosas, encontrar la razón en algunos casos de las cosas y acercarnos lo máximo posible a la verdad idealmente. Y tratar de dónde salió el video y saber por qué lo filmaron y en qué contexto, cuál es la fuente cuál es la original. consecuencia de eso. Claro, ¿no? tú encuentras un video, te lo mandan reenviado muchas veces en WhatsApp, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con esos enviados en las cadenas de WhatsApp. Y uno comienza a buscar cuáles son los antecedentes de este video. Así es. Claro. Entonces, el periodista que lo pone de frente en sus pantallas hace, pues, evidentemente un trabajo irresponsable. Pero también tenemos que tener en consideración que hay algunos videos que aparecen en redes sociales que no aparecen en los medios de comunicación. Por supuesto, por eso es material que hay que seguir, ¿no? Exacto, pero es que no puedes verlo con ojos simplemente limpios, tienes que tener cierto criterio para poder analizar el contenido de las redes sociales que puede ser muy dañino, tóxico y por supuesto divisivo, ¿no? Ya lo vemos ahora. Pero no vamos a negar que, por ejemplo, en los inicios de la protesta que a nosotros hemos estado denunciando desde el primer día, ojo que hay que ver el panorama completo. La policía la han mandado en una situación muy compleja, además sin el equipamiento apropiado. Yo he recibido quejas de policías que no tenían bombas lacrimógenas, como repeles una población que se te viene encima, si tu vida también corre riesgo y no tienes ningún elemento disuasivo, etcétera. Pero es verdad que también veíamos imágenes en redes sociales que uno tenía que preguntarse qué pasó acá, ¿no? Y la prensa extranjera sí lo hizo. No te colocó el video de cualquier forma, vio quién estaba atrás del video, quién era el muerto, por qué le habían disparado. Y ahí sí creo que la prensa, buena parte de la prensa nacional no hizo su trabajo, ¿no? Tú sabes que, pongo un ejemplo que puede ser un poquito lejano, pero en la primavera árabe, en el año 2011-2012, en el norte de África, que hubo muchas revoluciones, en Egipto, por ejemplo, en Túnez, en Libia,
propios gobiernos, que eran dictaduras, prohibían el acceso de la prensa nacional a las protestas. Porque evidentemente, perdón, había ahí policías y fuerzas del orden que mataban a los ciudadanos. Pero cuando ingresa la prensa internacional, baja la tensión y baja la violencia, porque saben los gobiernos que están siendo ocultados por otros países. En el Perú, cuando no accede la prensa a los eventos violentos, o protestas y demás, se crea el contexto, se crea el espacio como una especie, digamos, de corral, donde no hay información, donde no hay cámaras y donde puede haber, pues, bastantes actos violentos por parte de la policía y también de los manifestantes. Yo siempre digo, hay algo raro cuando el poder protege a la prensa, porque nosotros no es que estemos siempre, no somos enemigos del poder, pero nuestro trabajo es ocultarlo, revisarlo. Entonces, claro, cuando las únicas veces que hemos visto militares en los medios de comunicación ha sido por censura, no ha sido para cuidar los medios de comunicación. ¿Crees que ha empezado a haber un manejo más responsable de la información, por un lado, y ha mejorado en algo, pregunto porque no lo tengo tan claro, la presencia de los medios en las zonas de conflicto, o sigue siendo una labor de alto riesgo? No, de alto riesgo es, sin duda. Mira, son más de 70 periodistas agredidos y violentados durante estas últimas protestas solamente, ¿no? Además dirigido, ¿no? Como digo yo, no es la piedra que te cae de casualidad, no, es a ti, ¿no? Exacto, es a ti, ¿no? Por eso es que, como tú decías, los periodistas ya no van identificados digamos, van con su carnet de prensa, pero ya no ponen a veces el logo dentro del micro. No, yo sé que hay periodistas cubriendo incluso sin carnet de prensa, ¿no? Es increíble, porque claro, es un trabajo de riesgo. Te pueden pegar, te pueden matar, te pueden secuestrar. No pedimos, digamos, ningún tipo de amistad con el gobierno, ni mucho menos, pero sí que la policía respete el trabajo de la prensa, ¿no? Nosotros nos hemos reunido en una ocasión con la presidenta Dina Boluarte, esto fue en diciembre del año pasado, si no me equivoco, mediados de diciembre puede haber sido, donde le dijimos, necesitamos que la prensa tenga, digamos, no voy a decir la colaboración, pero sí el respaldo de la policía en lugares de protesta. Claro. Es decir, que el policía no sea tu enemigo, para comenzar, y que te permita acceder a las protestas y que te proteja en caso haya algún tipo de manifestación violenta. Hasta ahora no ha habido ningún progreso al respecto, lamentablemente. Todos los que hemos estado alguna vez cubriendo algún laberinto en la calle, y que vaya que los ha habido en nuestro país, la mayoría de las veces la policía no es tu enemigo. Tampoco es que lo estás protegiendo a él, pero sí, yo me he parado detrás de policías para que no me caiga piedra, ¿no? En momentos de conflicto muy alto, en países, digamos, más desarrollados que el Perú, los militares y la policía te llevan a la zona de conflicto, te protegen, informas y regresas. Así es. Acá tú vas a la de Dios. Vas a la de Dios y si con suerte no te cae una represión de la policía. Y ha habido también un comportamiento extraño al comienzo, creo yo. Primero, veníamos de un discurso que es lo peor que puede pasar, de un gobierno poniendo a la prensa contra el ciudadano. No protegiéndose a ellos, o sea, indirectamente a ellos, sino enfrentando a la prensa con el ciudadano, creando un discurso maniqueo, ridículo, en virtud de una prensa sí que existe, pero gracias a Dios hay libertad de prensa en nuestro país y hay muchos medios, y hay muchísimos medios regionales, además, que han sido fuente de información importante cuando en Lima no se ha mirado lo que pasa en regiones con la atención debida. Pero a mí lo que me resulta preocupante es que este discurso asusador ha calado en la población, y eso es un fenómeno mundial, además, hay que decirlo, ¿no? La mejor defensa hoy día de los gobiernos y del poder es enfrentar a la población con la prensa, ¿no? Sí, claro que sí. Ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Bolivia, ha pasado en Perú, pasa en Inglaterra, y esto es algo que no es de izquierda ni de derecha, esto es de todos. Recuerda claramente, Patricia, que en el gobierno, en el Congreso Fujimorista del 2016, Luis Galarreta, diciendo constantemente prensa mermelera, insistió en eso, ¿cierto? Sí, todo esto viene de largo, ¿no? La derecha dura y la izquierda también extrema, pues tiene ese discurso. Pedro Castillo Lucía constante, mira, si no era todos los días, era por lo menos cada 2 días, acompañado de Aníbal Torres y demás. Entonces, y además con maltrato directo a los periodistas que eran de medios que no les resultaban afines, así es, ¿no? Lo que se comienza a crear es un contexto en el cual la prensa es el enemigo del pueblo, ¿no? Entonces, por eso pasa lo que pasa. Por eso, cuando el periodista va a un espacio de protesta, pues es atacado, ¿no? Ha habido parodias en el sur del país contra la prensa tradicional, ¿no? Contra los canales, contra los medios tradicionales. Eso es un efecto, por supuesto, también de la cobertura, eso no lo vamos a negar, pero en gran medida por esta constante, digamos, empujar la idea de que la prensa
es tu enemigo, ¿no? Es tu enemigo. Sí. Y el problema finalmente es que se comienzan a tejer luego realidades alternativas, ¿no? Es decir, lo que dice la prensa es mentira, ¿no? Y lo que yo te digo es la verdad, ¿no? Yo como gobernante, y lo primero que tenemos que hacer como ciudadanía es dudar de los gobernantes y de los políticos. Ahora, me impresiona enormemente, Rodrigo, porque creo que eso se ve tal vez en menor medida, o tal vez no lo percibo con tanta claridad, que el Perú es uno de los países donde el gremio se maltrata más. Porque particularmente, yo es muy raro que me refiera en nombre y apellido a un periodista en particular. Creo que la gente tiene más que suficiente con su criterio para decidir a quién le cambia de canal. No es cierto. Solo me he pronunciado cuando me han afectado personalmente con mentiras, que me parece que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero el nivel de maltrato de un periodista que piensa que cubre la noticia de una manera versus otro que no la cubre igual, es lo más ciego que yo he visto en mi vida. Porque la idea es, pues tú chambea, y déjame a mí chambear, la gente decidirá o verá, pesará quién le parece que está más cerca de la verdad, ¿no? Sí. Bueno, claro, y si la ciudadanía ve eso, los televidentes y los lectores ven eso, dentro del mismo gremio periodístico, imagínate pues cómo puede ser cuando lo hace el gobierno. Entonces, sí, pues es lamentable que haya ese tipo de trato. Una ceguera, ¿no? Porque, repito, uno puede marcar su distancia, decir así no se informa, pero de ahí a decir fulano es un memelero, un mentiroso, un ladrón, ¿no? Sí. ¿En cuántas listas me han puesto a mí que he recibido plata del gobierno? En mi vida he recibido un solo del gobierno. Mi situación económica sería otra probablemente. Finalmente lo que debemos intentar es estar encima de los problemas, ¿no? Es decir, nos afectan sin duda como a todo peruano, pero intentar informarlo de la manera, digamos, más desapasionada posible. Así es. Y no personalizando, ¿no? Yo puedo criticar la postura de un periodista, pero ya meterme en temas con mentiras además, ¿no? Eso que Tú mencionabas algo importante, Patricia, que no quiero dejar de rescatar. El trabajo de la prensa regional ha sido ahora fundamental. Es fundamental en general, pero en estas protestas ha sido particularmente importante porque, para comenzar, la prensa regional tiene mayor conocimiento de lo que pasa en su zona, ¿no? Evidentemente hay un tema cultural que es distinto, y por otro lado hay, digamos, una versión de las cosas que a veces no escuchamos en otros lugares. En Puno, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de conversar con varios periodistas de radios y de prensa escrita que hay un trabajo muy, muy bueno. Y creemos que esa información que ellos recogen es muy valiosa, ¿no? Entonces, por supuesto que respaldamos el trabajo de esta prensa importante y pedimos abiertamente a los manifestantes que por favor dejen a la prensa trabajar y a la policía también, ¿no? Que además es su deber. Y tampoco hay que estigmatizar a la prensa regional. Yo he escuchado muchas veces, hay prensa regional que asusa. Es curioso, primero que es una prensa que está más cercana de los problemas de la gente que está protestando, por lo tanto la visión que tengan del problema nos puede parecer sesgada, pero en realidad también responde a una mirada que desde Lima no necesariamente se tiene. Pero las personas que critican a esa prensa, que la debe haber asusadora también, no lo estoy negando, sí, claro, no critican a los que asusan del otro lado. Entonces, ¿no? La estrechez, o sea, si asusa, violenta o fastidia al que piensa como yo, está bien, ¿no? Pero si lo hace el otro lado, hay que meterlo preso, ¿no? Sí, exacto. La palabra asusamiento se ha convertido, creo que, en la palabra más usada de los últimos 2 meses, ¿no? Y hay que usarla con cuidado porque viene de ambos lados. Así viene del protestante violento y viene también del mismo lado del Estado. Así es. Pero sí, digamos, hay prensa que hace un trabajo, que ha hecho un trabajo, digamos, yo diría objetivo. Pero también hay prensa regional, por supuesto, que es mercenaria. Esto es, hay que rescatar. Siempre la ha habido. Cobran por eso. Exacto, ¿cierto? Siempre la ha habido, sí, ¿no? Sí. Yo acá quiero decir, nosotros tenemos una cantidad importante de medios aliados en regiones, algunos de los cuales han sufrido serios ataques, y el trabajo que han hecho todas las veces que nos hemos comunicado con ellos ha sido realmente impecable, ¿no? Realmente impecable. Y repito, se puede hasta discrepar de la mirada, porque desde ambos lados se puede tener una mirada sesgada, ¿no? Sin ningún ánimo de mentir, ves las cosas desde un lente que no te permite ver, aunque es nuestra chamba, tratar de ver todo completo. Pero eso no quiere decir que se va a denigrar el trabajo de los otros. No, claro. Y hay algunos periodistas que dicen, mira, yo he visto a Movadef, hay algunos que dicen, no lo he visto. Pero si te dicen que sí o que no, no tienes que insultarlos porque lo dijeron. Mejor es que haya información de aquí, por aquí, por aquí, por allá, y que sea el ciudadano, el televidente, el lector, el que se encargue finalmente de decidir cuál es su opinión. O como lo hemos dicho nosotros muchas veces cuando hemos sido entrevistados. Nos dicen, sí, que las fuerzas de Bolivia, ya, pero dime quiénes, dónde, claro, cómo, claro, ¿no? O sea, foto, video, documento, sí, porque lo que se está denunciando es gravísimo y nosotros no creemos que sea todo un invento. Pero el señor Otárola no se puede parar a decir,
¿Hay armas de Bolivia? ¿Dónde? O sea, además, si hay armas de Bolivia, ¿qué esperaste para cerrar la frontera? O sea, estamos hablando de cosas gravísimas, Nos ¿no? olvidamos además que Bolivia ha sido un país hermano durante muchísimos años. Sí. Fuimos un solo territorio en una época. Entonces, yo creería que si es que hay algún tipo de infiltramiento boliviano, si es que lo hubiera, digo, es minoritario, debe ser minoritario. Y debería ser... No tengo la base para decirlo, pero digamos, lo que tenemos que reconocer es que cuando hablamos de asusamiento, de infiltración, y a veces se pone en algún medio de comunicación, acá hay una persona que dice que está asusando, ¿no? Que personas, pues, evangélicos, pastores, y demás, algunos profesores incluso, un video de TikTok, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas vistas tiene ese video de TikTok para que sea realmente no asusamiento? ¿Cuánto alcance tiene? ¿Cuántos compartidos tiene para tener realmente poder de poder convencer a la población? ¿Quién es? ¿Por qué lo colgó? ¿No? Porque si tiene 5 seguidores, si tiene 10 vistas, eso no es asusar, eso no es, ¿no? Entonces, por eso es lo que tú decías, el contexto de la información que recibimos los periodistas es fundamental para que la gente pueda entender finalmente lo que sucede. Y mira, ya, hasta por un afán hasta por un tema de conveniencia, ya si no lo quieres hacer por principio, digo yo siempre, aunque sea, hazlo por la razón que sea, pero hasta para marcar una diferencia con redes sociales. No le podemos ganar a redes sociales, ni en la rapidez con que se difunden, ni en la irresponsabilidad. Claro. Entonces, ofrece otra cosa, para que te busquen por otras razones, sí, ¿no? Como periodista no le ganas a las redes sociales, cuelga los chimpunes, ¿no? Exactamente. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Y a seguir pidiendo, porque la prensa siga haciendo su trabajo. Y otro punto importante es que cuando los periodistas denuncien, por ejemplo, abuso de las fuerzas del orden, como un reportaje muy serio que se hizo en la Unidad de Investigación de Canal 2, el poder no los puede tratar de proterrucos. O sea, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. O sea, hay evidencia, ¿no? está en todos lados. Está en todas partes, y que el poder explique por qué, en qué circunstancias, que señale a los responsables, pero no puede ser que le pida a la prensa no informar. Y no pasa solamente ahora, Patricia. En las protestas del 2020 de noviembre contra Manuel Merino, más de 40 periodistas agredidos, algunos incluso con balas de goma o canicas de vidrio, ¿no? Así es. Y eso viene a la policía. Así ¿no? es, desgraciadamente. Por supuesto, repetimos, no todos los policías han actuado de manera exagerada, y también hay que ver las circunstancias en que los mandaron al terreno, porque claro, es bien fácil agarrártela del último de la fila, ¿no es cierto? Pero la prensa tiene que hacer su trabajo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nosotros seguiremos atentos al trabajo de la prensa, y por supuesto un saludo muy especial a todos nuestros colaboradores y todas los distintos medios de comunicación que trabajan en consonancia con Nativa y que nos ayudan a tener una mirada más amplia en lo que ocurre en las regiones.